Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de esta tercera parte de este tercer seminario y charla del seminario El rol docente en la internacionalización de ODU Cátedras. La charla de hoy va a estar a cargo del profesor de la Universidad Católica de Chile, Manuel Caire Espinosa, ¿sí? Y nos va a hablar sobre una temática muy interesante y novedosa para muchos de nosotros, creo, que es el tema de aprendizaje más servicio. Agradezco hoy la presencia especial de una amiga, Patricia Serrano Esguerra, de la Universidad Católica de Colombia, que es quien va a presentar a Manuel. Y bueno, muy bienvenidos a todos, les reitero el agradecimiento por participar. Patri, te cedo la palabra. Gracias, Vali. Buenos días y buenas tardes a todos los que ya nos están acompañando. Como les decía Valeria, hoy estamos continuando con este proceso, digamos, de formación, de inmersión, de actualización por parte de todos nosotros en el rol del profesor en los procesos de internacionalización. Nos está acompañando entonces Manuel Caire Espinosa, jefe del programa de aprendizaje de servicio del Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Manuel es trabajador social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Social de la Universidad Alberto Hurtado, tiene diplomados de estudios en responsabilidad social universitaria de la Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente, como les mencionábamos, jefe del programa de servicios del Centro de Desarrollo Docente, socio fundador de la Red Nacional de Aprendizaje Servicio, ha sido integrante del directorio en varios años, ha estado entre el periodo de 2011 a 2016, 2019 a 2020, ha integrado también o integra también la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio, ha participado en varios seminarios, congresos nacionales, internacionales, en varias publicaciones vinculadas al tema del aprendizaje y servicio. Él nos va a mencionar cómo ha sido todo ese proceso de esta propuesta que combina tanto el aprendizaje como el servicio a la comunidad, como una apuesta de formación en acción con fuerte compromiso solidario en nuestras instituciones de educación superior, y la idea creo que para todos nosotros es aprender de la experiencia de este modelo educativo para poderlo trasladar a varios de nuestros ejercicios de internacionalización, pero también conocer oportunidades que desde la internacionalización puedan surgir a partir del desarrollo y la implementación de toda esta propuesta de formación de aprendizaje y de enseñanza para estudiantes. Entonces, Manuel, pues muchas gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación. Esto nos ha permitido integrar a todas las subregiones de la UCAL. Les agradecemos pues mucho tu presencia y adelante, te escuchamos. Bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo el lugar en donde se encuentren. Es un agrado estar aquí con ustedes compartiendo este momento, este rato, para transmitirles una de mis pasiones, que es la innovación docente a través del aprendizaje de servicio, como una herramienta posible para conectar todo el saber de educación superior, el saber universitario, con las distintas comunidades que nos rodean, de las cuales somos parte, comunidades que presentan múltiples oportunidades, desafíos, y que de alguna manera nuestras instituciones pueden ser un protagonista importante para poder trabajar a partir de esos desafíos. Entonces yo particularmente hoy quisiera compartir con ustedes parte del recorrido que hemos tenido a lo largo de estos años en mi universidad, y particularmente quisiera retratar en este espacio ejemplos que puedan significar también una inspiración para ustedes, una inspiración y una motivación para iniciar proyectos de aprendizaje-servicio, quizás desde el rol que cada uno de ustedes ocupa. Yo sé que ustedes también pertenecen a distintas instituciones y que tienen además distintos cargos, por lo tanto puede hacer distintas resonancias las cosas que yo hoy mencione. Voy a arrancar con una anécdota. En la foto que está ahí, me la tomé hace muy pocos meses, y ahora tal vez lo único que se mantiene es la camisa. Yo quise hacer como, ¿se han fijado cuando uno va a un evento y se inscribe y ve la persona, y después cuando hay una expectativa y una realidad que no se cumple nada? Es como presentar una foto como de hace 10 años,
Yo me la tomé hace muy pocos meses, pero entre mi segunda paternidad, nació una hija en pandemia, sumado a la pandemia, me ha envejecido muchísimo. Espero que ustedes se mantengan muy sanas y sanos y estén bien, no como yo, que además vengo saliendo de una licencia médica por un problema al hombro, pero si algo conservé fue la camisa, entonces quiero mostrarles de que soy yo el que está ahí en esa foto. Bueno, la presentación, como ya me presentó ahí Patricia, también Valeria, se trata de el aprendizaje-servicio, y particularmente hay varios objetivos que les voy a mostrar que quisiera desarrollar tanto en esta sesión como en la que sigue, pero antes de eso arrancar con unos principios básicos que yo siempre transmito a la hora de poder facilitar estos espacios, y también en el rol que están ustedes, porque hoy ahora yo no veo sus rostros. Yo he estado también del lado que están ustedes, es decir, yo también he estado escuchando a alguien, y por ahí me distraigo y veo el celular, o dejo la presentación de fondo y me voy a hacer otras cosas. Entonces, aprendiendo de aquello, que es una dinámica distinta en pandemia, en estos seminarios a distancia, es que hay 3 principios que al menos he ido aprendiendo y quisiera compartir con ustedes. Es poner la mente, el corazón y las manos en este espacio de formación para que sea provechoso, tanto para ustedes como para mí y para quienes organizan. De esa manera podemos también generar un vínculo que nos permita aprovechar al máximo esta experiencia. Y en ese sentido yo pongo a disposición toda mi experiencia, mis errores, de alguna manera, y lo diré con intención, con una intención provocadora, de decir, también espero de ustedes que puedan escuchar con atención y que puedan sacar el máximo provecho. Si hay dudas, si hay consultas, si hay inquietudes, si hay alguna refutación, por favor no duden en dejar eso en el chat. Hay un espacio ahí para dejar los comentarios, preguntas, y entonces también poder generar un diálogo. Ya la próxima semana vamos a poder vernos e interactuar en un formato también distinto. Los objetivos de esta sesión están ahí descritos. Yo quisiera particularmente detenerme en 2 de estos que están aquí, para que allí podamos hacer un énfasis. El primero objetivo que a mí me interesa mucho es el primero, en donde quisiera que de esta sesión particularmente ustedes puedan quedarse con los elementos centrales de la metodología aprendizaje-servicio, y cuando digo centrales es que ustedes puedan decir con propiedad, esto es el aprendizaje-servicio y no es otra cosa. Eso es una primera gran preocupación que ojalá quede resuelta, y si no lo queda, por favor, me lo preguntan. Y el segundo objetivo que yo quisiera destacar es el cuarto, que eso lo vamos a ver en la próxima sesión, en donde me gustaría también poder ejercitar junto a ustedes un itinerario de posibles proyectos de aprendizaje-servicio. Y eso quiere decir poder transitar desde el diagnóstico hasta la ejecución de un proyecto. ¿Ok? Bueno, la presentación, por cierto, queda disponible después, entonces pueden revisar esto con mayor detención. Arrancar contándoles desde dónde vengo. Yo trabajo actualmente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, una institución de más de 130 años en mi país, y que tiene un programa que está focalizado en la promoción del aprendizaje-servicio. Yo sé que esto en otras instituciones está en un departamento, está dentro de un programa, es una iniciativa que está dentro de un subprograma mayor, que puede ser vinculación con el medio, responsabilidad social universitaria, acciones pastorales, voluntariado. Tiene distintos orígenes o casas. El nuestro, particularmente, está inserto en un centro de desarrollo docente. Eso quiere decir que el foco está puesto en la promoción y en el fortalecimiento de las capacidades docentes. Y en ese centro existe un programa que es el nuestro, el programa A+S, Aprendizaje Servicio, en la que lo integran distintas personas, como ven ahí en la imagen, las personas que estamos arriba, que nos vemos un poquito mayores, a propósito, es porque es la planta profesional del equipo, y abajo hay ayudantes que son estudiantes de nuestra universidad,
que son de distintas disciplinas, bueno, tanto los profesionales como los estudiantes, y me gustaría contarles brevemente el rol que cumplen estos estudiantes, porque me parece una muy buena práctica como para arrancar con una primera invitación. Y es que si hay algo que hemos aprendido en la historia de nuestro programa, en estos un poco más de 17 años, es que el rol de estudiantes en los programas, en las iniciativas institucionales, es fundamental. Muchas veces uno los tiene allí como una mera voz al cual uno le pregunta a través de una encuesta, a través de un focus group, pero no lo integra en la planificación o en la ejecución de las iniciativas. Y nuestro programa tiene hoy una tremenda ganancia al contar con Natalia, con Francisca, con Tamara, con Paulina, Camilo y Matilde, porque nos permite aprender muchísimo desde la experiencia in situ, cómo viven el estudiantado las innovaciones docentes, y desde su rol poder proponer mejores alternativas para mejorar el programa. Eso yo creo como de entrada, si ustedes lo pueden incorporar como una práctica, una buena práctica, créanme que de verdad, y podemos hablar después de eso, es una tremenda oportunidad. Bueno, este es el equipo, con este equipo que es interdisciplinario, nos dedicamos 100% a la promoción del aprendizaje-servicio, no hacemos otra cosa que eso, y eso implica trabajar directamente con asignaturas, con carreras, con el vínculo con las comunidades, y desde allí generar estas relaciones virtuosas con la sociedad. Un poco de historia: el programa nace formalmente el año 2004, fue un momento en la que la preocupación mayor estaba en reconocer experiencias que ya tuvieran rasgos de vinculación entre la academia y la sociedad. Eso implicó que durante 5 o 6 años fuimos reconociendo, fuimos visibilizando esas experiencias, y también fuimos al mismo tiempo capacitando. Muchos profesores y profesoras de esta universidad tenían cierta intuición de cómo hacerlo, pero no tenían la herramienta, y nuestro equipo, una de las cosas que más hace es la capacitación, en la formación y la asesoría. Por lo tanto, durante esos primeros 5 o 6 años nos dedicamos justamente a capacitar, a instalar herramientas en las carreras para que, de manera autónoma, cada equipo docente pudiera implementar el aprendizaje-servicio. Y así fue que comenzamos a aumentar en la cantidad de cursos a nivel institucional, y nos permitió iniciar un camino hacia la institucionalización, que fue el año 2010, en la que nos dimos cuenta que ahora la preocupación debiese estar puesta ya no individualmente en cada curso, sino en una preocupación de la carrera, es decir, como psicología, como la Facultad de Educación, sociología, arquitectura, en fin, todas las carreras que tenemos en la universidad, se plantea el desafío de incorporar un enfoque en donde mire su currículum y se cuestione críticamente cómo éste puede contribuir a los desafíos de la sociedad. Entonces, iniciamos un camino que el 2015 culmina con un modelo de institucionalización en carreras, y que el 2018 finaliza con una guía de institucionalización, que son todas herramientas públicas que están en nuestro sitio web, que permiten a estas carreras avanzar hacia ese proceso, generar una reflexión profunda que les haga también sentido para poder institucionalizar esto, y que ya no dependa de un equipo como el nuestro, sino que sean de manera autónoma tomadas esas decisiones. Y en ese camino íbamos hasta que llegó la pandemia, y la pandemia nos generó una serie de preguntas y desafíos nuevos sobre las distancias, sobre la forma en que nos vinculamos con los docentes, con la unidad académica, y desde allí entonces se generó una reflexión hacia un nuevo modelo, que voy a, si que alcanzo por tiempo, a contar un poquito más en detalle. ¿Okay? Eso como de entrada, contarles que esta presentación está dividida en 4 partes, y arranco con la primera. Y la primera parte, importante, y seguramente ustedes lo saben mejor que yo, o lo han leído, o lo han vivido, pero se necesita saber más para transformar la realidad que para rendir un examen. Y eso parece una obviedad, pero no es tan obvio en las instituciones de educación, sobre todo cuando miramos nuestro currículum, miramos la esencia de una institución universitaria, y vemos que el corazón está puesto en que un estudiante rinda un examen
para ver si sabe o no sabe. Que rinda un examen para aprobar si es licenciado o no es licenciado. Para aprobar o no aprobar un examen si es que tiene las capacidades para egresar de nuestras universidades. Pero poco examinamos si es que es capaz de transformar la realidad o no. Para memorizar sabemos muchísimo y hemos aprendido y tenemos un sistema educativo que fomenta eso. Cuando yo tengo la oportunidad de hacer estas presentaciones en público y en presencial, siempre juego con esta imagen y le pregunto a la gente, bueno, no sé si alguien recuerda esa piedra que está ahí, de qué civilización es, o cómo se llama esa piedra, o muestro la tabla periódica de los elementos, una tabla periódica que seguramente ustedes que están aquí hoy escuchándome tuvieron que memorizar cuando estaban en el colegio, cuando estaban en la escuela, y seguramente ustedes se encerraron un fin de semana, suponiendo, ¿no?, que ese fue su sistema de estudio, sábado, domingo, y memorizaron, y rindieron un examen, y les fue bien, y por eso hoy están aquí en este Zoom. Posiblemente, si yo les preguntara cuál es el componente químico número 8 de esta tabla periódica, ni la mitad se acordaría, ni la mitad. Quizás una persona, dos personas, y yo lo he hecho en vivo y es verdad. Entonces a mí uno se pregunta, bueno, si esta tabla periódica la tuvimos que ver muchas veces y memorizar tantas veces, o esa piedra de Mesopotamia, civilización que seguramente tuvieron que revisar una y otra vez durante muchos años en su etapa escolar, ¿por qué acaso esos contenidos se olvidan? Y las situaciones cotidianas de la realidad, como por ejemplo, llueve y se cae internet, llueve y hay condiciones habitacionales que se ven deterioradas, llueve y hay esquinas en las ciudades donde no se puede cruzar, o cualquier otro sistema, en salud, o en educación, o en trabajo, o en pensiones. ¿Por qué esos problemas no son abordados en la escuela y no hacemos que nuestros estudiantes reflexionen y se pregunten cuáles pueden ser esas alternativas? Y la respuesta es simple, porque ese tipo de situaciones no es viable encerrarse un fin de semana a estudiar una posible respuesta. Es un sistema complejo, requiere un nivel de análisis y síntesis que es mayor, y por tanto parece ser que el sistema educativo ahí no quiere entrar, y prefiere entrar a estos otros conceptos que son necesarios, pero no pueden ser lo único. ¿Ok? Entonces, ante la metáfora de la lluvia, cuando yo veo esta imagen, es una imagen de mi ciudad, seguramente puede ser muy similar a la de ustedes, donde llueve. Yo vivo en Santiago de Chile, entonces llueve un poco en Santiago de Chile, y así este es el escenario. O las personas que viven en situación de calle. Nosotros tenemos un catastro que no se ha actualizado hace bastantes años, pero que no hace mucho tiempo se realizó y rondaba un poco más de 11.000 personas que vivían en situación de calle, de las cuales, creo, al recordar, un 2% de ese número de personas tenía estudios de posgrado, había pasado por la universidad, tenía un magíster, un doctorado, y estaba viviendo en condiciones de calle por diversas razones, familiares, personales, y están ahí, están todos los días, uno los puede ver, hay otros que no los quieren ver, y en general están invisibilizados. Hay personas que viven en las catacumbas de la ciudad, viven en el subterráneo, y están presentes, y nadie se pregunta, bueno, ¿cómo buscar una alternativa para poder brindarle mejores oportunidades y condiciones de dignidad? O por ejemplo este dato que es brutal. Un niño menor de 15 años muere cada 5 segundos en el mundo, según un informe de la ONU. 5 segundos. O sea, podrán imaginarse la cantidad de niños y niñas que van a morir solo en esta presentación. Este dato es del año 2018. Imagínense, que nos ha actualizado este dato hoy en pandemia. Entonces, la pregunta que yo les planteo es, ¿qué estoy haciendo a nivel personal por cambiar esto? ¿Qué estoy haciendo para cambiar esto? Para cambiar la situación de las personas en calle, para cambiar la situación de los niños que mueren, para cambiar la situación de esa esquina que no se puede transitar bien, que si cruzas te mojas los pies, que si cruzas puedes tener un accidente. ¿Qué estoy haciendo para eso?
Esta imagen que están viendo a continuación, seguramente lo podrán entender muy bien, ¿no? Es una cancha de fútbol, pero es una cancha de fútbol en una colina, en un cerro, y ni el mejor futbolista del mundo podría disputar un partido de fútbol en estas condiciones. Esta es la cancha en la cual hoy disputamos nuestras profesiones, disputamos nuestras formaciones. Yo creo que es una cancha que no le mostramos al estudiante, o se lo mostramos muy poco quizá. Y es una cancha altamente desigual, en donde hoy ni el mejor profesional, o haciendo el paralelo, ni el mejor futbolista podrían disputar de buena manera su profesión. Yo creo que hoy seguimos enseñándole a nuestros profesionales condiciones ideales, teóricas, de cómo desarrollar su profesión. Cuando le enseñamos a un estudiante que está próximo a ejercer el profesorado, si está en una facultad de educación, cualquiera sea la disciplina, un profesor de matemáticas, una profesora de filosofía, no le mostramos todas las condiciones del sistema educativo. Y una vez que egresa y entra a la escuela, se encuentra con una barrera impresionante. Y esa barrera es algo tan cotidiano como la realidad misma, que está con árboles, como ven allí, que está con una pendiente. Entonces, si no le mostramos en la formación a nuestros estudiantes que estas son las condiciones, lo que estamos haciendo es invisibilizando algo que no es ajeno a nosotros, sino que al contrario, es parte de nuestro cotidiano. Y esa es la cancha desigual que hay que disputar. En otra metáfora, o en otro contexto a nivel de salud, una enfermedad cualquiera sea, se puede solucionar en 24 horas o en 2 años, dependiendo de la desigualdad de la oferta. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes que están en Colombia, en Argentina, en cualquier lugar donde se puedan encontrar, en Perú, posiblemente en el territorio físico, imaginemos en el territorio físico en el que están, dependiendo de las ofertas de salud que existan y también de tus propias condiciones materiales y estructurales, una enfermedad posiblemente la puedes solucionar rápidamente a nivel privado, si es que además en tu lugar existe eso, o si no cuentas con esas condiciones, perfectamente podrías hacer una espera de 2 años o más. En Chile hay muchas enfermedades que son crónicas y que son de alta complejidad, en donde las familias, las personas tienen que esperar muchísimos años para recibir una atención. Y eso depende exclusivamente de la desigualdad en la oferta. Porque así como hay una educación y una salud que son públicas y están garantizadas, están sobrepasadas, están colapsadas y con una falta de especialistas para poder atenderte, entonces hay muchas personas que mueren esperando una atención médica simplemente porque existe una desigualdad profunda en la oferta para poder responder a ese problema. Entonces, ¿estamos formando a nuestros profesionales de la salud para enfrentar este desafío? No sé, yo me pregunto, y vuelvo a mostrar esta imagen, y me pregunto, ¿acaso toda la ciudad queda así? ¿O son algunas esquinas de algunos territorios, de algunas ciudades, que quedan en estas condiciones cuando llueve? Al menos en mi país, en mi ciudad, no todas las esquinas se ponen así. Hay algunas esquinas que parece que las hicieron más a la rápida, o con menos cariño, vamos a decirlo así, y por tanto algo pasa, que toda lluvia, cada vez que hay una lluvia, queda de esta manera, y los chicos y chicas tienen que cruzar en estas condiciones. Entonces, aquí hay una pregunta que viene de fondo, y es, llegó una pandemia, tuvimos que guardarnos por un buen rato, ¿sí? Entrar en una cuarentena, hicimos unas reflexiones profundas, queríamos cambiar el mundo, en fin. Yo creo que todavía, dado que la pandemia no ha pasado, cabe muy bien esta pregunta, y es, ¿qué clase de mundo queremos cuando pase la pandemia? Hay mucha gente que se ha preguntado y dice, bueno, sí, puede ser una oportunidad para combatir el cambio climático, puede ser una oportunidad para cambiar nuestros hábitos, y desde el punto de vista de la educación, por cierto, ¿sí? ¿No? La pandemia como una oportunidad para generar nuevas maneras de abordar los desafíos educacionales. Pero más allá de esta pregunta, o más allá de las alternativas, creo que hay algo que sabemos y que a lo mejor no queremos ver, y es, si queremos seguir con la misma clase de mundo que llevábamos antes de la pandemia, yo creo que estamos liquidados.
estamos liquidados. Esta puede ser una oportunidad, al menos para preguntarnos si es que no estábamos haciendo muy mal las cosas. Si acaso el profesional que estábamos formando no era a lo mejor un profesional que estaba mirando la sociedad y preocupándose por la transformación, o más bien estaba respondiendo a intereses personales, privados, de mercado, en donde importa minimizar los costos y hacer una calle más bien a la rápida, y si tiene problemas de lluvia, bueno, la gente se la arreglará. O si estamos formando profesionales para que atienda de manera óptima en un sistema de salud donde las personas no tengan que esperar años y años, o estamos abordando profesionales de las ciencias sociales, de la economía, para preguntarnos qué pasa con la gente que vive en calle por años y por décadas sin tener una respuesta. Yo creo que también es una oportunidad para preguntarnos qué mundo queremos. Y yo al menos planteo que es una oportunidad para pensar un nuevo mundo, un mundo en donde nuestros profesionales se formen con un código distinto. Y ese código, al menos desde el punto de vista humano, tiene que ser preguntándonos de raíz si es que queremos seguir sosteniendo un mundo que es ya insostenible. Está justo ocurriendo la COP26, donde se están preguntando esto, y a veces generamos pactos y acuerdos que quedan muy bien escritos en el papel, pero en la práctica está muy lejos de poder llevarse a cabo. Las universidades creo que tienen una tremenda voz en eso, y hay una oportunidad para replantearnos muchas de las cosas que veníamos haciendo. Con eso, con esta primera introducción, doy paso a la esencia de este taller y la esencia de este espacio, que es el aprendizaje-servicio. Que no se logra entender bien si es que no nos hacemos estas preguntas, estos desafíos. Y yo aquí muestro algunos, pero hay un montón de otros desafíos desde el punto de vista de la participación, de la equidad de género, de la justicia y reparación por víctimas de distinto orden, de las desigualdades que hay en la sociedad en general. Y desde allí entonces, el aprendizaje-servicio es un espacio, como dice ahí, de transformación, en donde en el contexto de una asignatura, en el contexto de un curso, una cátedra, depende como ustedes le mencionen, se co-construyen soluciones a problemáticas reales en esta tríada que es muy interesante, en donde docentes, estudiantes y las propias comunidades piensan cómo pueden dar respuesta a estos posibles soluciones, a estos posibles desafíos, perdón. Entonces aquí lo particular es que el estudiantado aplica los contenidos. Ya no es un curso etéreo, no es un curso que se queda en lo teórico, o tampoco es un curso en donde va y observa la realidad y se conmueve y mira por la ventana y dice qué puedo hacer, y bueno, y reflexiono y luego miro a mi computador, hago una reflexión escrita y la entrego y se acaba mi contacto con la realidad. No. Acá lo que se busca es que se apliquen contenidos y herramientas académicas en atención a desafíos reales. Cuando hablo de desafíos reales voy a comentar un poco más adelante. Básicamente son desafíos, oportunidades, problemas, necesidades, dependiendo como también ustedes puedan mencionarlo. Pero lo importante es que son presentados por un socio comunitario, una organización, una comunidad. No es algo que yo eventualmente constate. Yo puedo mirar por la ventana y digo, la cantidad de contaminación ambiental que hay es innegable, o sea, es un problema. Entonces, pensaré un dispositivo para mejorar el aire. Ok. Y luego me pregunto, ¿y esto a quién le puede servir? Quizás a nadie en concreto. Y va a quedar ahí como un buen invento. Acá, en el aprendizaje de servicio, trabajamos con un desafío real, una propuesta y una necesidad sentida por una organización, una comunidad en concreto que se está viendo afectada por aquello. Alguien que puede darle vida a ese proyecto. Entonces, el aprendizaje de servicio, en ese sentido, se diferencia de otras metodologías o se complementa, por ejemplo, con el aprendizaje basado en proyectos, porque justamente hay un actor que aparece, que es la comunidad, y que en este tipo de experiencias es clave. Entonces, dicho de otra manera, lo que se busca en el A+S, en el aprendizaje de servicio, es que las disciplinas comprendan y den respuesta a desafíos sociales en donde se combinan inquietudes científicas con desafíos sociales, ¿sí? Una inquietud científica que puede ser presentada desde las ciencias biológicas, una inquietud científica desde el arte, desde la estética, en donde seguramente emergen muchas preguntas cotidianamente, buscan una respuesta, hacen un match con un desafío social que está aquí presente.
En las imágenes que están abajo, bueno, hay ejemplos concretos de proyectos que nosotros hemos participado, coordinado, alentado. Quizás me gustaría detenerme en la segunda imagen, que es una imagen donde ven 3 personas que están en sillas de ruedas, 3 personas que por distintas razones en su vida están así, una de ellas por una enfermedad congénita, donde nunca pudo caminar. El segundo, un chico que sufrió un accidente en moto, en una motocicleta, a los 20 años, y quedó sin movilidad en sus piernas. Y el tercero de ellos fue por un disparo en una balacera en la población donde él vivía. 3 realidades distintas, pero el mismo desafío: la accesibilidad a la ciudad. La accesibilidad como un concepto en donde uno lo podría entender perfectamente, y es poder transitar por los lugares donde tú vives de manera autónoma, de manera libre, sin necesidad de un apoyo externo que te tenga que levantar. Y fíjense que es muy paradójico, porque este fue un curso de la carrera que acá en Chile se llama Construcción Civil, en la cual es una carrera que está pensada para construir, valga la redundancia, la ciudad. Es decir, levantan los edificios, levantan las casas, construyen los puentes, construyen las calles, son aquellos que lo planifican y lo ejecutan también, junto a otras disciplinas como la ingeniería y la arquitectura, pero desde la construcción civil son básicamente los que llevan la ejecución. Y desde allí se presentó un desafío de diagnosticar cómo estaban construyendo las viviendas sociales desde el Estado, distintos tipos de viviendas sociales a lo largo del país. Y había una hipótesis de una de las fundaciones, que es la Fundación Teletón, había una hipótesis de que el Estado invertía mucho dinero en la reparación de las viviendas una vez que habían sido entregadas, mucho dinero, y que se podría minimizar los costos si es que esas viviendas se construían desde el origen con criterios de accesibilidad. Eso quiere decir con una rampa, con barras de sujeción, con puertas que fueran lo suficientemente anchas para que una silla de ruedas, por ejemplo, pudiera entrar, en fin. Y había una hipótesis de que era más económica, pero no tenían el dato. Entonces se contactaron con la escuela de construcción civil para poder hacer ese estudio. Y fíjense que fue muy paradójico, porque si bien el resultado final concluyó que al menos la mitad de las viviendas eran mucho más económicas, haciéndola con criterios de accesibilidad, lo paradójico fue todo el trasfondo que tuvo esa experiencia. Esa imagen fue del primer día de clases. Si se fijan, hay un peldaño ahí en la sala, peldaño que tenía la sala de origen. Entonces, fueron a hacer esta presentación, una animación a estudiantes, y no pudieron por su propia cuenta llegar a ese espacio, porque la propia escuela de construcción civil tenía una barrera arquitectónica que no les permitía estar allí. Esta sala estaba en un segundo piso, edificio que tampoco tenía ascensor. Entonces la propia escuela de construcción civil tenía un edificio que era inaccesible. Eso generó un enganche emocional muy relevante, lamentable, pero relevante, para que al final de la experiencia no solo llegaran a un informe que fuera muy útil, sino que también llegaran a reflexiones, que eso es algo clave en el aprendizaje servicio, que eran muy poderosas. Estudiantes que decían: no logro entender por qué, no logro entender por qué mi escuela, mi universidad no me había enseñado sobre accesibilidad, y estoy a meses de egresar. O sea, desde ese punto de vista, chicos y chicas que dijeron: bueno, esto me abrió la mente respecto de cómo se puede construir para la gente. Interruptores, por ejemplo, que por normativa están a una distancia en el muro que una niña o un niño de 2 años no logra alcanzar. O sea, ni siquiera estamos hablando de una accesibilidad por silla de ruedas, una accesibilidad para cualquier persona, ya sea porque está embarazada y no puede desplazarse bien, porque una persona mayor a lo mejor tiene una dificultad motora y le cuesta desplazarse, o un niño o niña que por su tamaño a lo mejor no alcanza las cosas. Entonces, la accesibilidad como concepto fue algo que también reflexionaron, discutieron y adquirieron en esa experiencia. Ahí solamente les muestro cómo se combina una inquietud científica de un curso concreto, que es análisis de costos, que ahí se sitúa esa experiencia, donde el estudiante en esa asignatura aprende a costear cuánto implica construir algo,
y al mismo tiempo una preocupación social desde esta fundación por mejorar las condiciones habitacionales de las personas que viven en viviendas sociales, ¿sí? Ese es uno de los tantos ejemplos que tenemos y que quería compartir con ustedes. Entonces, ¿qué busca el aprendizaje de servicio? Dicho también en otras palabras, ¿sí? A ver si también va resonando en ustedes otros tópicos. Busca aplicar en el aula metodologías innovadoras que conecten el conocimiento teórico, que suele ser estático, que suele ser mucho más lento en términos de su evolución, con entregar respuestas a un entorno que es absolutamente dinámico. La pandemia justamente nos mostró aquello. La pandemia nos mostró que de un día para otro las preocupaciones del país fueron distintas, las condiciones sociosanitarias de nuestra población se vieron rápidamente modificadas y la academia no tenía respuestas. La academia veía perplejo cómo esto estaba ocurriendo. Entonces, el aprendizaje de servicio, en su esencia, lo que busca es esa conexión. Y lo que ocurre en el centro lo dejo con signo de interrogación porque me parece que allí ocurren distintos fenómenos. Por un lado, lo que podemos ver y observar es que este tipo de conexiones lo que genera es una mayor preocupación y sensibilidad, genera el desarrollo de habilidades superiores en nuestro estudiantado, genera comunidades que también se preguntan y reflexionan sobre su propio rol para mejorar sus condiciones de vida, genera en los equipos docentes una actualización y un movimiento también por generar cambios en su docencia. O sea, pasan de una cátedra tradicional que vienen desarrollando por años de la misma manera en estas lógicas de educación superior donde el maestro sabe todo y el estudiante va a aprender, a una relación horizontal donde estos tres actores aprenden de sí mismos y comparten y generan este dinamismo. Entonces, lo que ocurre ahí en el centro puede tener distintos resultados. Hay gente que lo dota de un concepto incluso mayor, que es formación ciudadana. Creo que los objetivos de desarrollo sostenible también son un muy buen argumento para poner allí en juego este vínculo entre lo teórico y lo más práctico, ¿sí? Algunos rasgos distintivos de una experiencia de aprendizaje-servicio, al menos 6 que a mí me parece que son fundamentales para reconocer una experiencia en estos códigos. Lo primero es que responde, ya lo mencioné, a una necesidad comunitaria genuina, es decir, que existe, que es presentada por una organización, una comunidad, que es un dolor, si uno quisiera llamarlo así, de un grupo de personas del cual uno se siente interpelado a decir, bueno, ¿cómo yo puedo entonces integrar mis objetivos curriculares, mis objetivos de mi asignatura con este servicio? ¿Sí? ¿Cómo desde la astronomía yo puedo dar respuesta a alguna de estas inquietudes? ¿Cómo desde la, qué sé yo, trabajo social, que es por ejemplo la carrera que yo estudié, trabajo social por años, fue una carrera eminentemente teórica, pese a su rasgo distintivo práctico, pero era eminentemente teórica. Y hace muy poco tiempo dieron el salto hacia el aprendizaje de servicio y dijeron, podemos generar este vínculo curricular con las comunidades sin descuidar nuestra esencia teórica y nuestra preocupación por estos fenómenos más epistemológicos, sin descuidar aquello, podemos integrarlo con acciones concretas de vinculación participativa con diversas organizaciones. Entonces, ahí hay un segundo rasgo distintivo, se integra lo curricular con el servicio. Lo tercero, y aquí me parece que es una tremenda novedad para el sistema educativo, es que pone en evidencia que algo que se viene diciendo hace mucho tiempo, y es que el centro de la educación tiene que estar justamente en la formación, en el aprendizaje de nuestro estudiantado. Y aquí el aprendizaje de servicio fomenta el protagonismo para la toma de decisiones, para la planificación, para la puesta en común de sus preocupaciones, y el estudiante aquí es clave. El cuarto rasgo distintivo, para que lo tengan presente, es que se genera una sociedad entre la comunidad y la universidad. Y cuando digo sociedad, me refiero a compromisos, me refiero a roles, a responsabilidades que se ponen de común acuerdo, en donde se genera una relación bidireccional de mediano y largo aliento. Hay experiencias que son bien puntuales, experiencias de aprendizaje de servicio que se vinculan con una comunidad por un momento determinado y luego se van. En mi universidad todavía existen de esas experiencias y estamos tratando de erradicarlas,
porque nos parece que muchas de esas relaciones son utilitaristas, que intentaron responder a sus propios objetivos de aprendizaje, pero no tanto a los objetivos de las comunidades, y queremos y seguimos profundizando esa reflexión y esa acción para pasar a una sociedad, o sea, un vínculo que sea mucho más permanente. Un quinto rasgo distintivo es la reflexión como un eje del proceso de aprendizaje, que voy a detallar más adelante. Y por último, el rol docente como un guía de este proceso. Aquí, si ustedes son docentes, sabrán mejor que yo también que el rol primordial que tenemos en espacio educativo de esta índole es alentar al aprendizaje. No somos aquí los llamados a ser los conocedores del conocimiento y aquellos que expulsan eso y que ojalá alguien lo pueda escuchar, sino que nuestro mayor rol es ser facilitadores, es ser guía, y en un proceso de estas características, donde además hay un vínculo con un otro, se hace aún más presente ese rol facilitador. Por último, como elementos para distinguirlo de otras experiencias, este cuadrante que está aquí es un cuadrante que en la literatura del aprendizaje-servicio es bien conocido. Si es que alguna vez por ahí lo han visto, ya lo sabrán, y si no, es un cuadrante que está constituido por dos ejes, un eje que está horizontal, que es el aprendizaje integrado de sus disciplinas, y por otro lado el eje vertical, que es el servicio. Fue una explicación gráfica elaborada en Stanford hace muchos años, lo tradujo posteriormente el Centro Latinoamericano de Aprendizaje-Servicio. Ustedes lo podrán conocer también con mayor profundidad, pero yo voy a destacar algunos elementos distintivos. Por ejemplo, el trabajo de campo. Las investigaciones son muy conocidas, las tesis que buscan que ese estudiante aprenda muchísimo, que pueda aportar al estado del arte de una materia cualquiera, pero con un bajo componente de servicio. Ahí la imagen lo muestra, nuestras bibliotecas están llenas de investigaciones, papers, artículos, incluso trabajos de finalización de grado, que aportaron muchísimo en el aprendizaje, pero a las comunidades posiblemente no les sirvió de nada. Fueron consultadas, fueron investigadas, pero después no hubo una devolución, no mejoró sus condiciones de vida en nada. Entonces, el trabajo de campo en este cuadrante está ubicado allí. Alto aprendizaje, pero bajo servicio. Luego las campañas solidarias. Tenemos muchas iniciativas que, dadas las emergencias, las comunidades educativas actúan rápidamente. Bueno, bajo un incendio, bajo, por ejemplo, hoy estoy utilizando bastante la lluvia, pero cuando hay mucha lluvia y hay poblaciones que se inundan, también las universidades actúan rápidamente con campañas de alimentos, recolección de ropas, pero desde el punto de vista del aprendizaje, posiblemente ese chico o chica no aprendió más de arte de lo que está estudiando, no se conectó desde lo disciplinar con esa comunidad, ni tampoco la vio. Lo que hacemos muchas veces, hacemos un llamado por redes sociales, la gente va y lleva su ropa, su utensilio. En muchos casos vemos lamentablemente que se deshacen de su ropa, entonces llegan indumentarias que no sirven, no le sirven a nadie, pero las dejan ahí depositadas y sienten que ya están aportando, pero nunca vi a la comunidad, no aprendí más de mi disciplina, y esas campañas están alojadas en el cuadrante, en ese espacio. El voluntariado está en un eje, en parte del eje donde el servicio es un componente importante. El voluntariado, del punto de vista de las comunidades, genera también un vínculo interesante. Hay voluntariados que son de largo aliento, otros voluntariados que son en una época determinada, en vacaciones, tanto en invierno o en verano, donde hay un vínculo importante, pero del punto de vista del aprendizaje de sus disciplinas, muchas veces están bastante alejadas. Estudiantes que, por ejemplo, son del área de educación y van a comunidades rurales a construir casas, o son del área, qué sé yo, de las ciencias sociales y van a hacer reforzamiento de matemáticas. Posiblemente, del punto de vista disciplinar, no son las personas más adecuadas para que estén haciendo esa acción, pero desde el punto de vista social, quizás puede ser que haya una contribución allí importante, y las comunidades lo agradecen, y la casa que no estaba construida ahora sí existe,
o si había que reforzar algunos elementos pedagógicos, bueno, fueron reforzados, pero vamos a dejarlo ahí en ese cuadrante donde al parecer lo disciplinar no generó un impacto importante. Y por último, el aprendizaje servicio pretende en esta intersección ser una contribución importante a la sociedad y también al mismo tiempo generar un aprendizaje significativo para ese estudiantado. Y este cuadrante, que se ve muy hermoso y muy clarito, solo se logra entender muy bien cuando mencionamos este último componente, que es la complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que estas 4 iniciativas que están aquí descritas tienen que existir, primero, tienen que existir y tienen que ser complementarias en la formación estudiantil. Cuando digo que tienen que existir, quiere decir que mi institución debe ser capaz de ofrecer estas oportunidades para que el estudiante, independiente de la carrera que estudie, sea capaz de pasar por estas 4 experiencias y se haga integral realmente su paso por la universidad. Cuando digo que son complementarias, me refiero que ante una emergencia, ante un incendio, por ejemplo, nadie se le ocurriría pensar un proyecto de aprendizaje-servicio que dura 3 meses para dar una respuesta a una emergencia que es ahora ya. O sea, en el ahora ya, la campaña solidaria funciona muy bien. En el mediano largo aliento, quizás un proyecto de aprendizaje-servicio curricular sumado a un voluntariado puede ser más complementario. Y el trabajo de campo, por cierto, que aporta también a generar mayor conocimiento a una disciplina, que viéndose complementado esto, hace que nuestro paso por estas instituciones tenga más sentido. Y digo que es necesario que existan porque también es verdad que en muchas de nuestras instituciones, algunos de estos cuadrantes no existen. Y al no existir, no le estamos dando a nuestro estudiante la oportunidad de formarse con códigos distintos. Digo existir. Si ustedes me preguntan en la interna, como más en lo personal, creo que debiese ser un eje constitutivo de nuestras instituciones, y que sí o sí pasen por voluntariado, que sí o sí se comprometan por una campaña solidaria, que sí o sí generen investigación, y que sí o sí pasen por proyectos de aprendizaje-servicio. Es la única manera de, si miramos las láminas hacia atrás, pensar un mundo distinto. De lo contrario, vamos a seguir invisibilizando la manera en que nos vinculamos y vamos a seguir creyendo que solo investigando de manera teórica o solo aportando en una campaña solidaria ya estamos cambiando el mundo. ¿Quiénes participan? Ya lo dije, esta tríada que me parece clave, el equipo docente, el estudiantado y los socios comunitarios juegan un rol clave para poder articular estos proyectos, para pensarlos, para soñarlos, para equivocarnos, en fin, una serie de cosas que pasan en un proyecto que es vivo, que nace de las comunidades, que a veces nace también de las propias instituciones educativas. Conozco muchas experiencias, por ejemplo, en psicología, donde teniendo la sensibilidad social, se preguntaron, bueno, ¿a quién le podría servir esto que hacemos? ¿Sí? ¿A quién le podría servir estas herramientas que podemos articular con otros? Entonces también hay una preocupación desde la academia hacia la sociedad que culmina en un proyecto donde organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro, por ejemplo, pequeñas microempresas, organizaciones del Estado, fundaciones, forman y reflexionan en conjunto con estas carreras para pensar un proyecto que saquen adelante. ¿Cómo se implementa esto en un curso? Este es uno de tantos modelos que ustedes pueden encontrar en la literatura, ponen en Google cómo implementar aprendizaje-servicio y le van a aparecer montones. Yo aquí les voy a mostrar simplemente cómo funciona en mi universidad. Aquí esto está pensado en 3 momentos. Está siempre pensado en la reflexión desde un curso, ¿sí? Porque somos parte de un centro, como les dije, que busca entregar capacidades al equipo docente. Pero es pensar una asignatura previo al desarrollo de esa asignatura, durante el desarrollo y una vez finalizado. Entonces, el previo, hay 2 etapas que nos parecen clave, que es una evaluación de factibilidad, donde se revisa el programa de curso, donde vemos qué oportunidades existen reales de conectar lo curricular con el servicio, y luego hay una etapa también de planificación, que se articula con distintos desafíos que ya han presentado comunidades. Hay un rol que tiene nuestro equipo, es poder levantar esas necesidades, esos desafíos previamente. Por lo tanto, durante el desarrollo, se genera una sociedad, se constituye una sociedad que la articulan estos 3 actores para ejecutar el proyecto, donde hay una reflexión transversal
que acompaña todo el proceso. Si lo llevamos al ejemplo que les comenté de las viviendas sociales, Teletón y Construcción Civil, la reflexión ocurrió desde el primer día en donde esos jóvenes no pudieron entrar por su propia cuenta a la sala de clase. Y así, cuando tuvieron que recorrer la ciudad se dieron cuenta de que no podían, nunca se habían dado cuenta que una silla de ruedas no podía entrar a todos los edificios, o les ponían unas rampas que eran inaccesibles, unas rampas de más de 90 grados. O sea, era como una pendiente que ni siquiera caminando podría subir, pero la pusieron ahí porque había que cumplir la norma. ¿Ok? Entonces, la reflexión es un eje transversal, que es permanente, y que culmina, una vez finalizados los cursos, con una serie de hitos en donde se generan encuestas, evaluaciones, para poder generar la evidencia que permita la toma de decisiones futuras. Este eje es acompañado, como ven ahí, por un taller inicial, donde se capacitan los profesores y profesoras, y también una asesoría pedagógica que brinda nuestro equipo para distintas necesidades que puedan tener estos equipos docentes. Profesores o profesoras que nos dicen, no tengo tantas capacidades o herramientas para hacer esta reflexión, ¿sí? Porque, qué sé yo, soy de ingeniería y los ingenieros no reflexionamos. Imagínense ese escenario poco probable, imaginémonos, ¿ya? No es tan poco probable, pero imaginemos. Entonces, lo que hace nuestro equipo en esa asesoría es brindar herramientas, ideas, para que pueda pensar una estrategia de reflexión que acompañe todo el tránsito del periodo académico en el cual va a ocurrir esto. ¿Ok? Entonces, la asesoría funciona de eso. ¿Cómo se implementa? Visto desde otro ángulo, ¿sí? Temporalmente, hay una evaluación de factibilidad, hay unos primeros acuerdos con los socios comunitarios, y hay una ejecución, que en el caso de Chile, son semestrales. Eso quiere decir que ocurre entre marzo y junio, o entre agosto y noviembre. En ese periodo de tiempo, los proyectos de aprendizaje y servicio tienen una temporalidad que se circunscribe en esos meses. Puede que dure todo el mes, todos esos meses, o puede que sea una parte. Es decir, puede que haya un proyecto que ocurra entre mayo y junio, ¿ok? Porque los meses previos necesitan hacer una puesta en común, necesitan generar algunos conocimientos previos estudiantes. Es un momento también para tomar contacto con las comunidades, pero en esa ejecución, temporalmente, los proyectos pueden tener una durabilidad distinta. En ese periodo, hay una presentación inicial con las comunidades, con el estudiantado, hay un segundo levantamiento de información donde se toman otros acuerdos, nuevos acuerdos, ¿sí? Hay avances de trabajos, hay prototipos, hay feedback de la comunidad, de equipos docentes, hay revisiones intermedias, en fin, todo lo que podría ocurrir en una etapa de ejecución de un proyecto. Y luego, en el cierre, hay una presentación final, hay entrega de resultados, hay evaluaciones de los distintos actores, y hay una reflexión permanente acompañada de esta formación y asesoría pedagógica. Este es el esquema, el mismo anterior, pero visto desde otro ángulo. Rápidamente, algunos ejemplos para terminar la primera parte. Este es un curso también de construcción civil, pero de años menores, que se llama Metodología de la Investigación, que es un curso como cualquier otro de metodología, donde tienen que aprender desde la pregunta de investigación hasta ejecutar una investigación. Muchas de estas asignaturas están en los primeros años. En trabajo social hay, en sociología por cierto que hay, en construcción, pero en fin, hay otras carreras que también tienen estos cursos. Y construcción civil, como ya les dije, por su esencia lo que hacen es construir. No hacen investigación, o hacen muy poca investigación teórica. Entonces, este es un tipo de curso que está puesto en la malla curricular y que hay un desgano por hacerlo, básicamente porque no entienden bien por qué está puesto. Entonces, por años tenían que aprender de manera ficticia a hacer una investigación, y por años tuvieron que memorizar contenido, generar controles de lectura, prueba y un examen. Luego transitaron hacia un proceso de algunos trabajos prácticos, en donde el equipo docente facilitaba bases de datos y tenían que jugar, apretar unos botones y le daba resultados. Tenían controles, pruebas, exámenes, y con eso se cerraba la asignatura. Pero llegó un momento, por allá en el año 2008 más o menos, en donde la escuela se dio cuenta que aquí había una oportunidad para llevar esa práctica educativa de investigación a un desafío real. Entonces, hoy,
así funciona también este curso, toma un desafío real, facilitado por un municipio que con determinadas características presenta a veces problemáticas habitacionales, problemáticas en educación o en salud, donde el estudiantado igual tiene que memorizar para aplicar. En este caso es relevante que aplica, por lo tanto, todo tipo de fórmula en un curso de estas características de metodología lo tienen que llevar a la práctica. En terreno levantan una base de datos, o sea, tienen que ir in situ, ir casa por casa haciendo una encuesta, levantar esto y llevarlo a un programa de codificación. Siguen teniendo controles y pruebas, pero la diferencia es que ahora entregan un resultado real y también tienen exámenes aquellos que han tenido bajas calificaciones. Este es un curso que hoy existe, que ha tenido muy buenos resultados, un montón de complejidades porque es una asignatura que tiene más de 150 estudiantes, entonces imaginarán que movilizar a más de 150 humanos no es cosa fácil, pero ya han ido tomando el ritmo de cómo hacerlo y ha sido fuente de inspiración para que otras carreras con cursos similares puedan desarrollar este tipo de trabajo, en donde la reflexión vuelve a tener un eje constitutivo para formar a un estudiante donde ya no es teórica esa investigación, sino que es eminentemente práctica. Y un par de ejemplos más a los colegas argentinos, argentinas que estén conectados hoy. Esta experiencia es muy bella, a mí siempre me gusta contarla, porque es desde una escuela en Junín de los Andes, que queda al sur de Argentina, una escuela especial, donde llegan chicos y chicas con algún grado de discapacidad intelectual, de diversa índole, en donde en una época específica, por allá en el año 97, 98, en una ola de frío importante, las familias en sectores de alta vulnerabilidad tuvieron que tomar la decisión de no mandar a sus hijos e hijas a clases, porque el frío era tan fuerte que sacarlos de la casa era un riesgo. Entonces el colegio comenzó a tener una deserción importante de sus estudiantes, y desde el colegio se preguntaron cómo hacer un proyecto que incentivara el retorno a clases, pero además que incentivara desde una solución a la situación que estaban viviendo. Y generaron un proyecto hermoso que se llama Ecoleños. Ustedes pueden buscarlo en internet, es un premio que ganó muchos concursos y premios de innovación educativa, básicamente porque conectaron distintas asignaturas, ciencias, matemáticas, lenguaje, para pensar cómo generar una solución ecológica, pero al mismo tiempo que fuera eficiente para calefaccionar los colegios, para calefaccionar los colegios de la zona, no solamente la de ellos, calefaccionar las casas. Construyeron varios prototipos hasta llegar a eso que están viendo allí, que es literalmente es como una leña, pero en base a distintas materias orgánicas como hojas, cartones, papeles, que estaban prensados, que se inspiraron en una historia italiana de la Primera Guerra Mundial, y que generaban una solución ecológica que permitía calefaccionar realmente los espacios, y que pudieron compartir con su comunidad. Entonces también fue una solución a una problemática que al mismo tiempo, con el paso de los años, lo transformaron en un taller productivo, en donde hasta el día de, no mucho tiempo, existía este taller productivo que le dio empleo a esos mismos jóvenes que seguramente el mercado laboral no les iba a dar una oportunidad por distintas razones sociales, de las cuales en mi país posiblemente pase exactamente lo mismo y en las de ustedes también, y que esos chicos y chicas que seguramente no iban a tener una oportunidad laboral de calidad, pudieron formar una empresa social que se dedica a la venta de estas soluciones ecológicas de calefacción. Otro ejemplo de mi universidad, un curso de gestión de personas, un curso de 5º año, son estudiantes que ya han tenido un recorrido importante en la carrera. En pandemia se les presentó el desafío en distintos municipios para generar, pese a la distancia, dispositivos de descripción de cargos para estos municipios en donde, al menos en nuestra realidad, no sé la de ustedes, pero en nuestra realidad, los municipios, que son los gobiernos locales, en donde la política pública tiene la bajada más concreta, hay una carencia de profesionales, pero brutal, ¿sí? Hay muy pocos profesionales, la gran mayoría no son profesionales las personas que trabajan en los municipios,
y por tanto hacen de todo. Hay muy poca expertise, hay muy buena voluntad, por supuesto, y hay experiencia, eso es sin duda valioso, pero muchas de las cosas que ocurren por ineficiencia del sistema es porque toda la gente hace de todo. Entonces, un curso de estas características colabora fuertemente en ordenar esa información con descripciones de cargo, con funciones específicas que ayuden a optimizar esos procesos, a no sobrecargar a las personas que trabajan allí y a brindarle finalmente a la población un servicio que sea más acorde con sus necesidades. Otro ejemplo, desde la ciencia de la salud en mi universidad, en la carrera específicamente de kinesiología, tiene un proceso hermoso de institucionalización en la carrera, donde pese a la pandemia mantuvieron el contacto con las comunidades, y aquí en la imagen se ve, y hay un video que yo después puedo compartir con ustedes, muestra cómo, pese a la distancia, desarrollaron de igual manera telerehabilitación con personas mayores, en donde habían sesiones sincrónicas con personas mayores donde tenían dificultades de movilidad del cuello, de la espalda, de las piernas. Entonces tenían sesiones a distancia, pero también generaron material gráfico escrito para complementar esa información que estaban otorgando en las sesiones sincrónicas. Por último, un curso que a mí me encanta, que yo conocí en la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Chile, que me tocó trabajar un tiempo allí también, un curso que es eminentemente teórico, un curso de la licenciatura en lengua y literatura. O sea, se imaginarán, ellos mismos lo dicen, como ratones de biblioteca, buenos para leer a morir, sin embargo con una vinculación con el entorno, vamos a decir, escasa, por no decir nula, y en donde además tienen asignaturas que son muy densas. Una de ellas es seminarios de análisis del discurso, donde aprenden, les pasan un texto aquí, cualquiera sea, y tienen que leer críticamente, aquí toman cualquier hoja, y leen críticamente qué es lo que dice aquí, hacen un análisis del discurso. Pero puede ser algo escrito, o puede ser algo auditivo, puede ser un libro, un texto escolar, lo que sea. Y ese curso, dado que tiene esa posibilidad de analizar críticamente, se preguntó si eso era viable de ejecutar en la realidad. Y se dieron cuenta que habían 3 organizaciones que tenían una preocupación bien, ¿cómo decirlo? Bien genuina, pero también bien etérea, respecto de qué estaba pasando, por ejemplo, en la Fundación Techo. Había una preocupación en torno a los discursos de pobreza que habían en el entorno político. Frente a una campaña presidencial del año 2014, se dieron cuenta, constataron de que había salido del discurso el concepto de pobreza y el concepto de desigualdad, ¿sí? En las campañas políticas. Entonces había una preocupación allí porque la Fundación Techo, como algunos de ustedes saben, se preocupa fundamentalmente de dar solución habitacional a muchas familias que están hoy marginadas de esos sistemas, que no cuentan con sus viviendas propias, o que están en asentamientos precarios y la Fundación colabora en aquello. Si la preocupación, si lo político no está presente, la pobreza y la desigualdad, parte de la política pública evidentemente no va a estar puesta allí. Entonces había una preocupación y se le preguntó al curso si podían hacer un análisis de los discursos políticos, ¿sí? Y muy interesante. La Fundación Paréntesis, que es una fundación dedicada al consumo problemático de alcohol y drogas, tenía una preocupación respecto de lo que estaba escrito en sus programas declarados y lo que estaban haciendo sus profesionales en las terapias concretas, ¿sí? Llegaban muchos pacientes con muchas dificultades por su consumo de alcohol o de drogas, que al parecer estaban recibiendo una terapia que era la inadecuada respecto de los principios orientadores que tenía el programa y la fundación. Y el tercero es un espacio de memorias que se llama Londres 38, se llama así porque esa es una calle dentro de mi país, en la ciudad de Santiago, donde ocurrieron detenciones ilegales en dictadura y tortura. Y ese espacio hoy es un espacio de memoria, es un espacio donde las personas pueden visitar y conocer eso como un espacio de recuperación importante de nuestra historia, de la cual hay relatos grabados. Si tú asistes ahí, esos espacios, esas rutas se graban, y había una acumulación importante de grabaciones que nadie había tomado en cuenta. Entonces ahí se preguntaron los creadores de Londres 38 si era posible analizar
esas grabaciones de las personas que daban el relato de los espacios y si es que estaban en sintonía unas con otras. Fíjense, tres desafíos totalmente distintos. El curso lo abordó de manera increíble. Llegaron a análisis tan profundos que a Techo, por ejemplo, le significó, dado su también posición política en la sociedad, juntarse con los candidatos presidenciales y mostrarle la evidencia de por qué no estaba y cómo lo estaban mencionando, si es que lo estaban mencionando. En el caso de la Fundación encontraron muchas incoherencias respecto de los relatos de los profesionales con lo que estaba en el programa, y en el caso del espacio de memoria pasó un poco algo parecido. Lo que se escuchaba a partir de las grabaciones, habían inconsistencias entre un facilitador y otro. Esos elementos son muy interesantes, hacen que un curso sea absolutamente vivo, genere una oportunidad también de aprendizaje valiosa y también conecta con distintas realidades. Wow, pasé con 3 ejemplos, 4 ejemplos, perdón si me extendí un poco, quise dar como bastantes detalles para que no quedaran dudas, pero si igual las tienen, por favor, me las dejan ahí puestas en el chat. Y aquí una pregunta entonces que creo que también es necesario hacerse. ¿Cuáles han de ser los lineamientos para que esto que yo hablé de una formación integral ocurra efectivamente en el marco de una iniciativa de aprendizaje-servicio? ¿Cuáles debiesen ser esos lineamientos? Y yo aquí al menos destaco 3. Lo primero es que se generen proyectos bidireccionales. Bidireccionales, eso quiere decir que no lleguemos a las comunidades como la universidad, como Torre de Marfil que sabe lo que la gente necesita, que eso es muy propio también de nuestra cultura, el rol de experto o experta, y lo bidireccional también implica dejarse permear justamente por las comunidades. Nuestras universidades no están insertas en la nada, no es que estamos en Júpiter o en Saturno, estamos en una comuna, estamos en un municipio, somos vecinos y vecinas de otras personas que están alrededor. Por lo tanto, lo bidireccional es innato. Lo que pasa es que la forma en que nos vinculamos no es natural. Siempre vamos como si supiéramos lo que la gente necesita, les decimos lo que tienen que hacer, y la construcción bidireccional es un lineamiento ético, en la cual necesitamos reaprender la manera en que nos vinculamos, y creo que ahí el aprendizaje-servicio tiene mucho que decir. Lo segundo es que esté centrado en una relación horizontal y recíproca de aprendizaje. Las comunidades aprenden, pero también nosotros aprendemos de las comunidades. Ese eje es clave. O sea, en la medida en que hacemos que esa relación sea horizontal en la mayor medida posible, sabemos que hay muchos conocimientos que seguramente nunca vamos a poder hacer horizontal, porque venimos de realidades distintas, porque tenemos experiencias distintas, pero en la medida que un proyecto al menos se planifica y ejecuta en código de participación horizontal y recíproca, créanme que es un lineamiento que, desde el punto de vista formativo, va a hacer que ese estudiante aprenda cómo vincularse de una manera distinta. Y finalmente, un tercer lineamiento es que necesitamos formar de manera crítica a nuestros estudiantes. Y una formación crítica es, sin duda, mostrándoles estos espacios diversos, generando una reflexión profunda y analítica, mostrándoles esta cancha desigual, y no haciéndole no esquivando esas preguntas que son incómodas en pos de una reflexión y una formación que apunte a construir un mundo distinto. Yo creo que en la medida que estos proyectos comienzan a tomar vida, se van ejecutando año a año, motivan a otras personas a hacerla, creo que nuestras instituciones se fortalecen. Nuestras comunidades también nos ven distintos. En mi universidad, a propósito de un estallido social que hubo el año 2019, una de nuestros campus, que está ubicado en el centro de Santiago, lo rayaban todos los días en el contexto del estallido social. Y una de las cosas que más criticaban era justamente el rol que ejerce mi universidad en las decisiones políticas, que es importante. Entonces el cuestionamiento permanente es ¿qué tipo de estudiantes sale de esta universidad? Que es una universidad católica. Y posiblemente a ustedes les pase un poco lo mismo. ¿Cuál es la imagen que tiene la comunidad de nuestras instituciones? Es algo que debemos criticarnos, debemos mirar de una manera profunda para que nuestro estudiantado también, no para que salga a blanquear esa imagen, sino para que diga, bueno, ok, me están viendo de esta manera, quizás es por algo.
y ahí hay una oportunidad también para que esa formación crítica ayude a transformar la realidad. Por tanto, como conclusión de esta primera parte, creo que es necesario restablecer el vínculo entre la educación superior latinoamericana con el desarrollo social y humano. Preocuparnos menos de las acreditaciones, preocuparnos menos del paper, digo menos, no dejarlo a un lado, y poner en el mismo nivel de preocupación este vínculo con los desafíos que hoy más que nunca la pandemia nos mostró que necesitamos restablecer ese vínculo, restablecer las confianzas, y las instituciones de educación creo que juegan ahí un rol clave para poder sortearlo. Veo que hay algunas preguntas, no sé si toda la gente las ve. Tal vez puede ser un alto aquí como para leer algunas preguntas, ¿ya? Mario, nos deja ahí una pregunta, dice, ¿tienen datos que indiquen que el rendimiento académico de los alumnos en proceso de aprendizaje-servicio es mayor que en procesos educativos tradicionales? Muy buena pregunta, Mario. Al menos en Chile, esos estudios son incipientes. Sé de otras realidades, que lamentablemente son siempre las mismas realidades, que es Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos y Europa, dada su trayectoria y los recursos disponibles en investigación, han permitido mostrar ese delta. Lo que tenemos como incipiente, al menos en mi universidad, es que en la encuesta docente final de cualquier asignatura hay una pregunta que apunta hacia el aprendizaje, que es más bien de autopercepción, en la cual se le pregunta si esta experiencia fue significativa para su aprendizaje. Y se hizo un estudio comparando en un mismo nivel y año cursos con aprendizaje-servicio que vivió este estudiante y cursos sin aprendizaje-servicio. Y aquellos que tenían el componente de aprendizaje-servicio había generado una mayor percepción de aprendizaje. Ahora, concretamente esos indicadores, evidentemente estamos muy lejos todavía de tenerlo por falta de recursos en investigación, que eso es parte también de lo que al menos mi universidad hoy está encaminado a desarrollar. Ya llevamos bastantes años como motivando, incentivando, ahora hay que dar el salto hacia la investigación. El mismo Mario, ¿cuál es el presupuesto aproximado de un curso de aprendizaje-servicio en un semestre o ciclo académico con 20 alumnos? Una pregunta que tiene varias respuestas. Hay cursos que tienen un presupuesto muy bajo, dado la naturaleza del trabajo que desarrollan, ¿sí? Versus otros en donde puede ser bastante costoso y donde ahí las carreras han asumido en sus propios presupuestos asignaciones para traslados, asignaciones para la compra de materiales. Por ejemplo, estudiantes que tienen que ir a terreno, como chicos de agronomía o ingeniería forestal, que tienen que hacer mucho trabajo práctico en terreno en distintas comunidades. Ahí la facultad ha proporcionado presupuesto para lo práctico, para esos insumos. También ha asignado presupuesto para las cargas académicas. Esto implica una mayor planificación para esos equipos docentes y por tanto también lo has liberado de docencia tradicional para que se centren en la docencia vinculada con el medio. Entonces, por ahí también hay distintas alternativas presupuestarias que ayudan también a sacar adelante estos proyectos. Y Nelson deja otra pregunta respecto de compartir algún ejemplo de aprendizaje-servicio en la enseñanza de las matemáticas para carreras de ingeniería. Para las matemáticas, mira, justo no tengo una de ingeniería, pero sí tengo una de escuela. No sé si te sirve te la puedo después mandar. De ingeniería hay otras, al menos de mi universidad, hay otras experiencias, no necesariamente de la matemática, pero sí de ingeniería que se han aplicado con resultados interesantes, ¿sí? Algunos datos, quizás a ustedes no les pase nada con este dato, a mí sí me pasan muchas cosas porque creo que hay muchos elementos en juego aquí. Antes de la pandemia íbamos en un relativo ascenso en los cursos, llegada la pandemia, había una preocupación natural de ver si es que esto podía tener una continuidad o no, y fíjense que paradójicamente para el 2020 no disminuyeron tanto los cursos, pero el 2021, o sea, este año, hubo un aumento significativo de asignaturas. Y eso, una de las razones que podía explicar eso, es que muchas carreras vieron que había una oportunidad para vincularse con aquellas comunidades que parecía ser que lo presencial no había manera de vincularse, pero que a la distancia sí generó esa oportunidad, dado todas las herramientas que se comenzaron a utilizar, y creo que ahí también hubo una oportunidad que la pandemia tal vez lamentablemente nos ofreció, y es que en lo online hay mayor versatilidad.
también para vincularnos con distintos actores. Entonces, en términos numéricos, hemos tenido un aumento importante. Sé de otras instituciones en mi país que también han tenido una mayor incidencia en los números, que eso también implica a nivel institucional algo valioso. Yo creo que también ahí hay que hacer, dado lo que nos preguntaba el mismo Mario, de indicadores también, levantar información respecto de qué pasó en las comunidades, qué pasó si es que los proyectos generaron cambios importantes en sus territorios. Eso también es algo que necesitamos también investigar, y ver si es que en los próximos años se mantiene este modelo, o mutamos a algo más híbrido, en donde van a haber espacios presenciales y otros espacios a distancia. Eso con la primera parte. Me adelanté un poco en el break respecto de las preguntas, pero de todas maneras, si van surgiendo respecto de ejemplos, cualquier cosa, vayan dejándola en el chat. Yo voy leyendo a la medida de lo posible algunos de estos elementos. María Marta Corrado: ¿son factibles o necesarios convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales para ejecutar un curso de aprendizaje y servicio? Muy buena pregunta. Mira, te voy a contar dos ejemplos. En la Universidad Católica de Chile hay un programa también que es parte de la universidad, que se llama Puentes UC. Puentes UC, así se busca, pueden buscarlo en Google, anótenlo. Es un tremendo ejemplo. Se ganó un premio McJanet, un premio que entrega la red Talwars a las innovaciones educativas con vinculación social, con compromiso social. Y el programa Puentes UC, que lleva creo que 1 o 2 años más que el de aprendizaje y servicio, genera un vínculo con municipios, genera un vínculo contractual. Hay un convenio de colaboración que firma la autoridad municipal con la autoridad de la universidad, que en este caso es nuestro rector, un convenio de colaboración por al menos 1 año, que son renovables, en las cuales se establecen compromisos para poder llevar esos desafíos del municipio, de los territorios, a la universidad y buscar alternativas para poder dar respuesta a esos convenios. Dentro de esos elementos existen prácticas profesionales, existen investigaciones y existen cursos con aprendizaje y servicio. Hay un convenio formal que lo firma el municipio y la universidad. Luego hay otro tipo de convenios que se establece a nivel de carrera, ¿sí? O sea, la carrera de psicología firma un convenio con la Fundación X para establecer un nexo más concreto entre la fundación y sus desafíos y la carrera concreta de psicología. Y en el marco de esa colaboración se establecen acuerdos de trabajo en prácticas profesionales, en aprendizaje de servicio, en seminarios, en publicaciones que puedan sacar en conjunto. Y luego hay un tercer nivel de convenio que nosotros lo llamamos más bien un documento de acuerdo, que es un documento más operativo entre una asignatura y un socio comunitario, en donde previo a la experiencia se establecen lineamientos que quedan escritos y firmados para poder generar acuerdos que encaminen y guíen el proceso de implementación en una asignatura y con una comunidad, ¿sí? Entonces cada curso establece su documento de acuerdo para orientar y encaminar ese trabajo. ¿Okay? Entonces, no sé si logro responder a tu consulta, pero un poco por ahí van esos desafíos. En el chat hay otras preguntas, perdónenme si no... Marta dice: saludos desde Puerto Vallarta. Oh, wow, México. La participación de los alumnos en proyectos de investigación dirigidos a su comunidad le dan no solo el conocimiento, sino la experiencia y satisfacción de aportar algo positivo a la sociedad. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que hay un trabajo muy, muy interesante que han desarrollado fuertemente en Estados Unidos. Es un privilegio leer muchas investigaciones y resultados que hay allí. Pero una de las cosas que suceden es que cuando un estudiante se vincula con las comunidades, una de las cosas que tiene que hacer primero es investigarla. Es como saber, bueno, si va a ir a un centro penitenciario, a una cárcel, no es llegar y ir de un día para otro. O sea, hay que tener una inducción, hay que leer, hay que entender las dinámicas de por qué cualquier persona puede llegar a estar detenido en una cárcel, qué prejuicios hay detrás, cuáles son mis temores, cuáles son mis aprehensiones, y desde allí entonces, esa primera investigación radica luego en una planificación, en una ejecución, y en ese proceso, en ese tránsito,
se sigue investigando, se sigue indagando, de tal manera que ese estudiante, una vez finalizada la experiencia, no solamente siente que aporta, sino que también profesionalmente es un profesional distinto. Es un profesional que tiene un saber distinto, una experiencia que lo hizo pensar en código diferente. Yo creo que encaminar hacia allá las experiencias de aprendizaje y servicio son tremendamente valiosas. Bien, voy más rápido por el tiempo, porque si no después Valeria me va a estar ahí advirtiendo y después se va a enojar conmigo. Traigo acá algunas láminas en esta segunda parte que son más específicas de cómo se planifica un curso, o al menos elementos centrales, llamo yo, en la planificación, en la ejecución de un curso. Lo primero es recordar que hay una tríada de la enseñanza que siempre tiene que estar en coherencia. Es decir, lo que yo espero como un resultado de aprendizaje en una asignatura tiene que estar en coherencia, tanto con la manera en que yo lo enseño, como en la manera en que lo evalúo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo espero como un resultado de aprendizaje que mis estudiantes aprendan a hacer un modelo matemático, yo debo enseñarle. Mi estrategia de enseñanza tiene que estar orientada a modelar en cómo se hace eso. Y al mismo tiempo, si es un trabajo que es eminentemente del qué hacer, es procedimental, mi manera de evaluar no puede ser teórica. Mi manera de evaluar tiene que estar en concordancia con aquello. Entonces, ahí dejo esta lámina para que se queden con esas preguntas. Como ya les dije, esta presentación luego queda para ustedes, pero ahí están las preguntas que de alguna manera ayudan a mantener en coherencia estos tres elementos: los resultados de aprendizaje, la evaluación y la estrategia de enseñanza. ¿Cómo se lleva a cabo esto en el aprendizaje-servicio? Si yo espero como un resultado de aprendizaje que mis estudiantes aprendan a desarrollar una investigación práctica, yo tengo que enseñar a hacer eso, pero también tengo que evaluarlo en función de aquello. ¿Sí? Lógico. Entonces, ¿qué elementos también tienen que estar en juego? El servicio. ¿Sí? ¿Qué entendemos por servicio? Nosotros elaboramos el año 2009 una rúbrica de la calidad del servicio, en donde establecimos como idea central que el servicio es el conjunto de acciones y el bien concreto que se genera, que es realizado por estudiantes en conjunto con el socio comunitario, orientado a satisfacer un requerimiento o una necesidad. Y básicamente se resume en que el servicio, en el aprendizaje de servicio, es tanto el proceso como el resultado concreto. No nos basta solo con quedarnos con la foto final, en donde está la entrega del informe, el prototipo, el videoclip, en fin, lo que sea, sino que el servicio es también el proceso. Son todas las discusiones previas, son todos los feedbacks, son todas las presentaciones iniciales que contribuyen a que el proyecto completo tenga sentido. Algunos elementos que son clave aquí transmitir es entender qué o quién es un socio comunitario. En el caso chileno particularmente está muy extendida la idea de que son organizaciones sociales sin fines de lucro. En algunos casos pueden ser municipios, como les dije, o órganos estatales. Yo sé que en otros lugares, por ejemplo, un socio comunitario puede ser una gran empresa. Yo ahí al menos tomo distancia y soy de la idea de que ante este tipo de alternativas creo que donde podemos hacer una mayor contribución es justamente en aquellas entidades que tienen un foco claro en lo público social. Muchas veces las empresas, si bien pueden tener ese prisma, pero mayoritariamente su primer fin es lo económico. Y podrán tener como una segunda o tercera derivada un fin social. Pero del punto de vista más puro, creo que el aprendizaje-servicio cobra mayor sentido cuando formamos también a nuestros estudiantes para que entiendan que esas problemáticas públicas necesitan de una persona que piense desde lo público, desde lo colectivo. Una segunda interrogante frente a este tema es cómo asegurar contextos de servicio que sean de calidad. Por mucho que tengamos ganas de ir a un asentamiento precario, porque creemos que allí están las mayores necesidades del país, si ese lugar no cuenta con los contextos adecuados, ya sea porque no hay interlocutores, o porque a lo mejor es un lugar de extrema inseguridad, porque a lo mejor sus propios habitantes se dan cuenta de que es complejo articular un proyecto allí, quizás no sea el lugar más adecuado, aunque sea el lugar más, llamémoslo así, necesitado. Creo que también hay una responsabilidad de nuestra parte en construir un lugar y un contexto que sea validado por la comunidad, que tenga rostro y voz clara desde esos espacios,
y también del punto de vista pedagógico sea un lugar donde se aprenda muchísimo. Creo que ahí hay elementos que pueden dar pistas para pensar esos contextos de calidad. Y finalmente, una tercera interrogante es preguntarnos qué papel juega el socio comunitario en un proyecto de aprendizaje-servicio. Lo que yo trato de siempre transmitir en las asesorías, en los talleres, es que piensen a las comunidades como un actor del proceso educativo más. Y eso quiere decir que también forma, que también critica, que también analiza, que también aprende, que también puede estar dentro del aula evaluando, reflexionando, compartiendo. Creo que mirar a la comunidad como un externo, del cual solo va a recibir un proyecto, es una mirada pobre y es una mirada que no contribuye a que el servicio sea una experiencia de calidad. Creo que allí la invitación que yo les hago es a que pensemos comunidades que tengan un rol mucho más activo, que tengan un rol central en esta lógica. Y aquí una lámina que resume un poco cuáles pueden ser algunos elementos para distinguir eso, es que hayan personas clave, que sean instituciones o organizaciones reconocidas en un territorio. Creo que eso ayuda muchísimo. Y yo lo que les dije, ojalá fundaciones, organizaciones no gubernamentales, en fin, y que estén orientadas al desarrollo de las personas, ya sea en lo económico, social o medioambiental, ¿sí? Elementos que pueden ayudar también a pensar el servicio. Otro elemento central en la planificación, la evaluación, ¿sí? La evaluación como un eje constitutivo de un espacio educativo. No es ir al terreno, verter ahí todo nuestro conocimiento, aprender del territorio, y no evaluamos eso. Yo todavía conozco docentes que dicen que les ponen la calificación máxima solo por el hecho de haber ido, casi como un acto solidario, altruista, porque podemos ir al territorio y no hacerlo bien, y eso hay ejemplos de sobra, ¿sí? Entonces, ¿qué es evaluar? Evaluar es básicamente recoger la evidencia para emitir un juicio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, en ese tránsito, el juicio que podemos emitir de un trabajo de aprendizaje y servicio puede ser bueno o malo, de acuerdo también a esos criterios que hemos establecido previamente, en donde en este proceso es muy clave tomar esa evidencia para emitir un juicio que luego para el estudiante le sea útil y decir, mira, en este contexto tu grupo, tu contribución no fue buena, no contribuyó a ni un ápice para mejorar la calidad de vida de las personas. O por el contrario, la lógica de trabajo ayudó a tal cosa. Entonces, de alguna manera la evaluación tiene que recoger esa evidencia para retroalimentar, para tomar decisiones y para formar a nuestros estudiantes en los códigos que queremos que se formen. ¿Quién evalúa? Por cierto, el equipo docente está destacado ahí en negro. El estudiante puede evaluar, puede hacer una autoevaluación, puede coevaluar, y los socios comunitarios también pueden tener ese rol, ¿sí? ¿Y evaluar qué? Evaluar la calidad del servicio, evaluar aprendizaje, o evaluar las distintas partes del proceso de implementación. Un tercer elemento que me parece clave, la tríada, el servicio, la evaluación, la cuarta, perdón, es la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Que ya lo he mencionado. La reflexión es todo este proceso transversal que ocurre en estas instancias, en donde desafiamos los puntos de vista. Los desafiamos a nivel personal, los desafiamos a nivel espiritual, los desafiamos a nivel profesional, porque a partir de esos desafíos se genera esto que se llama en psicología los conflictos cognitivos. Cuando no proporcionamos un espacio que los desafíe cognitivamente, entonces, ¿qué tenemos? Un estudiante que a mí siempre me gusta contar esta anécdota. En un curso de ingeniería de último año, trabajaron los chicos en el desarrollo de software para distintas fundaciones. Un software que era muy costoso para la fundación, o sea, no tenía los recursos para poder levantarlo. Y este curso, a partir de distintos grupos de estudiantes, podían desarrollarlo y ofrecérselo gratuitamente a las fundaciones. Entonces le implicaba un ahorro económico importantísimo y le facilitaba la vida en un montón de cosas. Y en la reflexión final, que además a todo esto, reflexión que hubo que casi obligar al equipo docente a que lo hiciera porque no querían, porque sentían que no podían, que los ingenieros no reflexionaban, fue voluntaria, ya tenían 1000 condiciones, pero se hizo. Y un estudiante en la reflexión final dijo,
a mí me da exactamente lo mismo si trabajo en esta fundación, para esta fundación, o para una transnacional que mata focas. Dice eso. Y concluye, mientras me paguen el sueldo, está todo bien. Y dice eso, y uno dice, bueno, ahí no hay un conflicto cognitivo, a ese chico no le pasó absolutamente nada con la experiencia. Mira, yo no sé si eso está bien o mal, no soy quien para decirlo. Yo estaba presente en la sala cuando estaba ocurriendo esto, y un compañero se levanta y le dice, pero ¿cómo te va a dar lo mismo matar focas? Y se genera una discusión allí, el profesor estaba impactado, no supo qué hacer, culmina ahí esa discusión, se acaba la sesión de reflexión, y el profesor me pide quedarme un rato y me dice, no puedo creer lo que escuché. Me dijo, este joven está a meses de salir a trabajar al mundo laboral, no puedo creer lo que acaba de pasar. Entonces, me pedía disculpas a mí, que yo no tenía nada que ver, si mi rol es otro, pero me pedía disculpas a mí como por no haber tenido instancias de reflexión durante todo el proceso, pero sobre todo su preocupación estaba en la carrera. Me decía, yo creo que a este joven nunca le hicieron reflexionar sobre cuál era su rol en la sociedad. Entonces me preocupa que estén saliendo egresados al mundo laboral, a trabajar en lo que sea, a ganar dinero, y a no preocuparse si es que están en un lugar o en otro. Yo creo que eso es lo que llama la reflexión en el aprendizaje de servicio, a desafiar esos conocimientos previos para generar nuevos conceptos y experiencias. Hay que hacer eso. Y obligarnos a aquello implica una serie de procesos. Es reorganizar ideas. Desde el punto de vista docente también es replantearnos nuestras propias preconcepciones. Yo creo que hay una nueva manera también de entender la educación, hace rato que ya venimos discutiendo, cuando hablamos de los modelos constructivistas, es justamente eso. Es replantearnos permanentemente cómo comprendemos, cómo interpretamos e internalizamos los conceptos, las experiencias. Yo creo que ahí el aprendizaje de servicio ayuda muchísimo a poder gatillar a que ocurra esto. ¿Sí? Fin de la segunda parte de las cosas más específicas de la planificación. Les voy leyendo rápidamente a ver si es que hay alguna pregunta. Si preguntan por el video. Sí, no hay más preguntas por ahí, Manuel, eran solamente comentarios, pero bueno, si sirve, yo tengo un par de preguntas que te las quiero transmitir. Una de ellas tiene que ver, creo que un poco desde el punto de vista, una inquietud que me surge como gestora de las relaciones internacionales en la oficina donde estoy, y es preguntarte, vos en la primera parte hablabas y mencionaste el modelo de institucionalización del aprendizaje más servicio en las carreras. Entonces yo ahí te quería preguntar, ¿cómo lo hicieron? ¿Fue algo que en principio fue voluntario y después lo convirtieron en obligatorio? ¿Cómo generaron este proceso? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos algo que podríamos llamar similar, pero que está muy lejos de ser aprendizaje más servicio, y que son los proyectos dentro de lo que es extensión universitaria. Entonces, dentro de esa área se vinculan la comunidad con algunas materias de determinadas carreras. Pero entonces se llama un concurso para el cual existen fondos, ¿no? Para que se presenten distintos proyectos de extensión universitaria de donde participan uno o más docentes, alumnos, ahora se han incorporado graduados, y eso tienen que generar, digamos, un proyecto que tiene un determinado impacto en la comunidad. Generalmente la temática tiene que ver con la temática de origen de la carrera. Pero, bueno, quedan como cuestiones aisladas, en muy pocos casos luego por ahí se continúan o se los toma como parte, digamos, de los proyectos, digamos, de extensión, y se los sigue financiando. Por ejemplo, uno de ellos fue un proyecto muy interesante que se hace acá en la cárcel. Entonces eso dejó de ser un proyecto para una vez y se ha convertido en parte del elenco estable, digamos. Pero hay mucho camino que recorrer, habiendo escuchado todo lo que vos explicaste, a lo que es aprendizaje más servicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se institucionaliza eso? Tremenda pregunta. Yo creo que hay múltiples caminos también. Justamente la tercera parte de esta presentación aborda eso. Te adelanto un poco que cuando avanzamos en esto fue ensayo y error. Al principio fue así, ensayo y error. Ya existía para el 2010 rúbricas, imagínate, o sea, cuando uno se lo está preguntando ya existía un instrumento.
por cierto, en Estados Unidos varios modelos de cómo institucionalizar el aprendizaje-servicio. Cuando ya tienen una rúbrica es porque se está evaluando algo que ya está ocurriendo. Entonces, evidentemente la experiencia internacional nos llevaba a la delantera. Y desde ese punto de vista, una de las cosas que nos dimos cuenta como necesarias fue ordenar lo que ya veníamos desarrollando. Te cuento solo 2 ejemplos. El primero, la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal llegó un momento en que tuvo 12 experiencias de aprendizaje-servicio en paralelo. Entonces habían estudiantes que tenían en el mismo semestre 3 o 4 experiencias. Entonces, del punto de vista como del programa, uno diría, la rompimos. Aquí la carrera es aprendizaje-servicio. Y sin embargo, la experiencia, la percepción del estudiantado es que estaban reventados, porque trabajaban con comunidades distintas, no estaban nunca quietos, estaban de un lugar a otro, sentían que no podían rendir bien. Entonces, hicieron una queja formal de decir, traten de ordenar esto, para que no cualquier docente haga esto porque se le ocurrió, sino porque la carrera realmente quería darle un orden y un sentido. Y teníamos eso, y teníamos otro ejemplo, como psicología, una carrera en que un año podían aparecer 3 experiencias, al año siguiente ninguna, al año subsiguiente los mismos 3, al año subsiguiente otros distintos. Entonces no podía darle continuidad en el largo aliento a muchos de los desafíos que las comunidades presentaban, porque dependía un poco de la voluntariedad del equipo docente. Entonces, desde allí paso a contestarte eso con las siguientes filminas que de alguna manera retratan cómo llegamos a ese camino, Valeria. ¿Sí? Justamente, psicología, que es una de las tantas carreras que tiene mi universidad, aquí está la malla curricular, y en algún momento se preguntó esto que le estaba diciendo. ¿Cómo podemos asegurar que independiente del equipo docente que facilita las cátedras, puedan tener cursos, llamémoslos así, marcados? Cursos que podamos asegurar cierto perfil con determinadas habilidades, y entonces se determinaron que estos talleres eran aquellos que estaban llamados a tener el sello aprendizaje-servicio, sí o sí, y quedaban voluntarios estos otros 2 cursos que están marcados en verde. ¿Sí? Pedagogía en educación parvularia, a diferencia de psicología, no marcó tantos cursos, sino que identificó 3. Uno en el primer ciclo, otro en el ciclo intermedio y uno al final. Kinesiología fue aún más ordenado y dijo un curso por año, y lo fue identificando. Estas 3 experiencias, si bien tienen elementos comunes, que quisiera de alguna manera sintetizarlo a partir de esta pregunta. ¿Cómo se llega a este resultado? Del punto de vista de la institucionalización, cada carrera lo ha hecho de esta manera. Es conformando una comisión de trabajo integrada por docentes con y sin experiencias, las autoridades de la carrera, estudiantes, comunidades, donde aplican una rúbrica, que al comienzo era esta rúbrica de Estados Unidos, luego elaboramos la propia, para poder identificar en qué momento se sitúan como programa. Luego hay un diagnóstico donde levantamos evidencia propia, nacional, internacional, entendemos bien quién está haciendo esto en psicología a nivel mundial, por darle el mismo ejemplo. Luego se piensa una propuesta de implementación donde lo primero que se define son las habilidades que queremos desarrollar. Cuando digo queremos, hablo desde la carrera, ¿ya? Ojo. Entonces, por ejemplo, psicología, lo primero que se pregunta es, ¿no, ¿queremos qué? ¿Queremos formar en qué código, bajo qué habilidades? Entonces definen pensamiento crítico, definen trabajo en equipo, y desde allí entonces ven cuáles serían los cursos más adecuados. Y no al revés, porque lo más tentador siempre es mirar el currículum y decir, este curso, este profesor es más o menos buena onda, y yo creo que lo puede aceptar. No, es al revés. Es decir, este es nuestro sello como carrera, y desde ahí miramos cuáles son los cursos. ¿Sí? ¿Por qué hacerlo así? Al menos desde nuestra experiencia, porque así aseguramos que del punto de vista curricular, el perfil de egreso que está declarado en nuestra página web, que está declarado en lo que apuestan ellos como formación, se cumpla y sea coherente. Y desde allí entonces se miran los cursos y si hay que readecuarlos, se readecúan.
se define el perfil de socios comunitarios, se generan alianzas allí, una de las preguntas respecto de los convenios entre estas carreras y las fundaciones, lo que sea, y luego se implementa y se evalúa. Esto es lo que ocurre en concreto. Si hoy, por ejemplo, me golpea la puerta antropología, que quiere institucionalizar el aprendizaje-servicio, nosotros le diríamos hay que pasar por estas 4 fases. ¿Ok? Esas 4 fases, kinesiología, que ya les mostré, pasó por aquello, y hoy, ¿cuáles son algunos de sus resultados? Hay 4 cursos con habilidades transversales marcadas. Por ejemplo, trabajo en equipo, que lo abordan durante estas 4 experiencias de menor a mayor complejidad, en niveles de desarrollo. Luego, hay equipos docentes capacitados. Todas esas caras que ustedes ven ahí sobre el rostro son los equipos docentes que han pasado por una formación formal de aprendizaje-servicio. Hay alianzas con organizaciones, hay una docente que coordina al interior de la carrera, el aprendizaje-servicio. Y eso también es muy interesante, porque también generamos un vínculo directo con un interlocutor que articula internamente los desafíos que pueden tener. Y por cierto, algo que en la academia es muy relevante, hay publicaciones, han tenido la oportunidad de publicar muchos de sus resultados en este proceso. A nivel de programa, a nivel de mi programa de aprendizaje-servicio, que es un ente más central, ¿cuál fue el camino de esto? Lo voy a pasar rápido para no aburrirles, pero lo primero se hizo fue una investigación de muchos años de evaluaciones que estudiantes completaban en el formulario final, donde fuimos levantando qué decía. Y luego lo vinculamos con los elementos que coincidían con la impronta de la universidad. Antes se llamaba impronta UC, hoy se llama de otra manera, ¿sí? Pero es nuestro sello declarado como institución educativa católica. Luego hicimos una indagación teórica, en donde quisimos ver cuáles eran las competencias que a nivel internacional se estaban discutiendo. Se definieron 5, y de esos 5 se desarrollaron niveles de logro para cada una de ellas. Luego una revisión de expertos por académicos. Luego se incorporaron en los cursos, cuando ya teníamos identificado estas 5 habilidades con los distintos niveles de logro, fuimos trabajando en cada curso cuáles eran esas habilidades que se querían potenciar y en qué nivel de logro. Diseñamos talleres para poder trabajar luego esto concretamente. Hay un taller, por ejemplo, de trabajo en equipo, o un taller de pensamiento crítico, y hay actividades de reflexión que complementan esto. O sea, es un proceso que arranca el año 2011, más o menos, cuando le empezamos a meter cabeza a la institucionalización, y culminó 7, 8 años después. Y aquí están, están descritas en nuestro sitio web también, por si a alguien le interesa saber de qué trata. A modo de ejemplo, con qué se encuentran, con una definición de compromiso social, que tiene su descripción y sus niveles de logro, ¿sí? Y para cada una de ellas hay actividades de reflexión sugeridas para que los equipos docentes lo puedan implementar en sus clases. Respecto de qué carreras hoy están en alguna etapa de institucionalización, esto para que lo sepan, aquí están aquellas que ya tienen el proceso cerrado, en conjunto con fonoaudiología. Aquí siempre se me queda esta lámina mal puesta, pero desde enfermería hasta fonoaudiología son carreras que ya están de alguna forma graduadas de este proceso. Todas las demás son carreras que están en alguna etapa, de estas 4, desde el diagnóstico hasta la implementación, están en alguna etapa de ejecución, ¿sí? Hasta ahí. Hay muchas otras carreras, nosotros en nuestra universidad hay casi 60 carreras, muchas otras que están en conversaciones, tienen varios cursos, pero no han iniciado un proceso formal de institucionalización, o carreras que se han creado recientemente y que han iniciado esto, como medicina veterinaria o administración pública, espacios que han visto en esto un orden para poder vincularse con la comunidad y desde el currículo, ¿sí? Eso como fin de la tercera parte, que es la institucionalización. Como les dije, hay una guía de cómo institucionalizar esto, que también lo tenemos de manera pública, entonces si a alguien le interesa puede indagar aquello, ahí está, ¿sí? Y está con la rúbrica también de autoevaluación. Y lo último, la última parte, y con esto voy cerrando, son 3 láminas creo. ¿Cuáles son los desafíos que hemos levantado a partir de la pandemia? Como les dije, la pandemia nos hizo cuestionar un montón de cosas, y aquí pongo en común al menos 7 de los ejes que hoy nos movilizan como equipo. Lo primero es la transferencia de conocimiento. Es parte constitutiva del programa y del centro en el cual nos vinculamos. Entonces, mirar los talleres, mirar la asesoría, mirar los espacios de formación en general.
el concepto de interdisciplina, algo que estaba cada vez emergiendo con mayor fuerza. Los territorios no tienen desafíos monodisciplinares, ¿sí? O sea, una persona en situación de calle o una fundación que trabaja con personas en situación de calle no tiene necesariamente que buscar la respuesta en trabajo social. Su respuesta es multifactorial. Entonces hay temas de salud, hay temas habitacionales, hay temas sociales, hay temas económicos. Entonces la interdisciplina, que no había aparecido con fuerza, hoy aparece en nuestro discurso y aparece con fuerza trabajando en guías concretas, trabajando en material de formación, en comunidades de aprendizaje que también se están articulando para pensar la interdisciplina y para pensar estos proyectos de aprendizaje-servicio entre varias áreas. Luego un tercer eje que es la continuidad y el impacto, como ya les mencionaba, la relación bidireccional es clave con las comunidades y por tanto ahí hay un eje que también queremos readecuar. Las comunicaciones, que nos parece que también merecen un sitio especial, son súper importantes. Este año particularmente hemos tenido la posibilidad de presentar en muchos seminarios, congresos, hemos sido invitados a varios lugares, básicamente porque las comunicaciones creo que le dan vida y existencia a esta iniciativa. O muchos de estos profesores y profesoras hemos tenido la oportunidad de grabar videos como buenas prácticas que luego se comparten en redes sociales y a esa gente después la invitan a espacios para compartir, en talleres, conferencias. Yo creo que eso es clave, el poder contar lo que estamos haciendo, el contar sobre todo lo que hacen nuestros y nuestras académicas, porque creo que allí está el corazón de lo que es el aprendizaje-servicio. Otro eje que es la innovación del modelo, el cómo de la manera del modelo que yo les presenté, transitamos a algo que sea más crítico, más reflexivo, en fin, estamos en una volada que todavía no tiene fin, pero creo que va a terminar algo bonito. El sexto eje es el sexto eje de comunidad de aprendizaje-servicio. El concepto de comunidad interna también es muy importante. Mi universidad es una universidad compleja, más de 25.000 estudiantes, solo de pregrado, sin contar posgrado, muchos académicos y académicas, funcionarios, muchos programas, en donde no siempre sabemos lo que es lo que está haciendo el de al lado. Entonces creo que también generar comunidad significa establecer lazos con el vecino, con la vecina, contarle lo que estamos, poder generar allí lazos que permitan también fortalecer este grupo. Y finalmente, como ya mencioné, la investigación, que es un eje que hay que comenzar a inyectar recursos, energía para poder levantar la evidencia necesaria. Estamos hoy, a modo de ejemplo, también participando de un proyecto que se llama Uniservitate. Ojalá puedan visitar un sitio que es uniservitate.org, creo que lo estoy diciendo bien, en la cual es un proyecto global de universidades católicas, en donde el nodo América Latina y el Caribe lo estamos coordinando nosotros como universidad, hoy acompañando a estas 4 universidades, la Universidad Javeriana de Bogotá, la Católica de Ecuador, la UCA en Argentina y la Católica de Pernambuco. En África hay otro grupo de universidades que está siendo acompañadas por una universidad local, Asia, en fin, Europa está dividido en 2 partes. Es un proyecto que nos tiene bien animados porque estamos aprendiendo también mucho de las experiencias de estas 4 universidades. Creo que en términos comunicacionales, por ejemplo, el rector, el vicerrector académico han tenido un rol clave también, tanto en prensa, o sea, el rector un día se levantó y dijo, quiero escribir un artículo, una carta en un periódico nacional de circulación para mostrar lo que se está haciendo en el aprendizaje-servicio en la Universidad Católica de Chile. Es un bonito gesto, pero más allá del gesto creo que también ayuda a visibilizar lo que se está haciendo. Del punto de vista del apoyo docente, en este 2020-2021 hemos hecho una infinidad de guías, materiales, tenemos un podcast, estamos sacando un set de juegos para reflexionar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, estamos montando un laboratorio de interdisciplina, en fin, estamos haciendo hartas cosas que ayuden a apoyar a los equipos docentes, a que se inspiren, a que vean buenas prácticas. Y por último, espacios de difusión grandes como los seminarios, creo que son siempre materia interesante para conocer. Esta semana concretamente estamos inmersos en el centro, en mi centro, en un seminario de innovación docente que arranca mañana, 3, 4 y 5 de noviembre, y que este viernes es el día especial de aprendizaje-servicio, donde hay una charla magistral de la profesora Pilar Aramburu Zavala, que es una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid,
y otros espacios de formación específica, en reflexión, en trabajo con las comunidades, que si a alguna persona evidentemente le interesa participar, aún está a tiempo de inscribirse. Yo les voy a dejar en el chat el enlace para que se puedan inscribir si es que les es de su interés a ustedes o a quien lo necesite. Finalmente, ¿por qué hacer esto? Yo creo que esta lámina es la que culmina todo. Creo que el aprendizaje de servicio tiene un eje constitutivo de transformación, ya sea del estudiantado, una transformación de la sociedad y del entorno, para alcanzar perspectivas más justas y mejores en la calidad de vida de las personas. Yo creo que apostar por aquello es sin duda lo que a mí me moviliza y lo que me gustaría que movilizara a sus instituciones también. Con eso doy por cerrada, Valeria, la presentación de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Realmente fue súper interesante la exposición, súper interesante. Creo que todos los aquí presentes le hemos puesto mente y corazón a tu exposición. Estuvimos, creo que todos acá muy atentos. Me parece que falta que le pongamos entonces las manos, los docentes, en tratar de incorporar un poco esto, ¿no?, a sus cátedras, de iniciar este proceso de reflexión que vos comentás. Quienes trabajamos en las oficinas de relaciones internacionales, creo que conociendo esto tenemos al menos la obligación de difundirlo, como bien vos decís, de darlo a conocer, de contar que existe esta posibilidad, que me parece que es sin más ni menos una forma distinta de concebir, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo te hago una última pregunta y con esto ya podemos cerrar hasta la próxima sesión, que seguramente será igual de interesante que esta, y es un poco, yo me preguntaba, ¿por qué existiendo todo esto que vos estás contando, la mayoría de las veces, y esto es algo que me lo he preguntado muchas veces, las universidades actúan, no digo todas, pero sí me parece que una mayoría, y estoy hablando a nivel mundial, como compartimentos estancos de la sociedad de la cual forman parte, ¿no? ¿Por qué teniendo esa tremenda voz que vos mencionabas al principio en algún momento, porque a veces no se la escucha o es un poco baja la voz? Wow, es una pregunta muy política que me encanta, que no voy a rehusar de responder. Yo creo que, a ver, lo primero es que, a ver, sin mentir, pero nos resulta siempre muy cómodo seguir haciendo lo que estamos haciendo. O sea, por una cosa de optimizar nuestros tiempos, nuestra energía, mejor hagamos lo que venimos haciendo y con eso nos pagan el sueldo a final de mes y todo bien, y completamos el check de compromiso. Yo creo que esto implica en ese sentido salir de esa zona de confort, poder tener conversaciones que a veces son ingratas. Yo he tenido la posibilidad de tener conversaciones altamente ingratas con gente que me dice, pero ¿por qué tendríamos que ir a tal comunidad? Así una vez me dijo alguien, no voy a decir nombre ni nada, ayudar a los pobres, me dijo así. ¿Por qué tendríamos que nosotros ir a ayudar a los pobres? Como, de verdad no supe qué contestar. Me pilló de sorpresa la pregunta. Me indignó posteriormente, porque yo dije, ¿por qué no supe responderle algo que me parece natural del punto de vista de relacionarnos con personas y situaciones en las cuales evidentemente hay contextos distintos? Yo creo que hay gente que le incomoda muchísimo eso. Y así como están esas preguntas, yo creo que hay otras en las cuales también siempre me hago, es como, ¿y acaso no estamos llamados por esencia a hacer esto? ¿Por qué tendríamos que pedirle casi como por favor a algunas personas que lo implementen, lo fomenten? ¿Acaso no está declarado en nuestro sitio web? ¿Acaso no está declarado en nuestros principios orientadores? Yo creo que ahí hay una autocrítica que nos debemos hacer siempre. Lo más fácil es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Yo agradezco, bueno, las preguntas, creo que son muy propias de lo que seguramente ustedes viven y lo que yo vivo. En mi universidad no tenemos estas respuestas tampoco claras. Tenemos la suerte de haber empezado antes, pero eso no nos hace ni mejores, ni los más top. Simplemente como que ya no hicimos las preguntas y queremos tener algunas ciertas luces. Yo con eso digo,
sinceramente mi institución, pero el rector ha dicho en todos los tonos, debiesen haber 3 cursos al menos por carrera. Y hay carreras en donde ese mensaje le rebotó en el muro de concreto y cayó al pasto y se desintegró. ¿Te fijas? Entonces, aunque lo diga el rector, no lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar para que en esas carreras ocurra un proceso de cambio? Lo desconozco. Lo desconozco. Entonces, con ese mensaje que puede ser desalentador, voy por la vida junto a mi equipo buscando esa alternativa y esas voces y esas alianzas para que estas transformaciones ocurran, porque creo que necesitamos realmente remirar y replantear la manera en que educamos. Y esta es una, no es la mejor, no es la única, pero es una alternativa para concretarlo. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Creo que el mensaje es esperanzador en el fondo, porque siempre hay pares y colegas con los que podemos encontrarnos que comparten un poco lo que vos nos estás contando, y creo que eso abre muchos caminos y muchas posibilidades para hacer las cosas de un diferente modo, que implican, creo, en el fondo, la existencia de un mundo mejor. Y creo que eso es lo que hay que buscar, y lo que por sobre todas las cosas debieran buscar con más razón las universidades que tienen una identidad como la nuestra, que es una identidad católica, ¿no? Así que yo agradezco mucho tu tiempo, toda la información que compartiste con nosotros, y nada, y decirte que hasta la próxima, porque nos vemos una vez más para seguir compartiendo lo que tengas para decirnos. De todas maneras, nos vemos entonces en una semana más. Que tengan un buen día, y bueno, cualquier consulta, piénsenla y la podemos formular y comentar la próxima semana. Gracias, Valeria. Perfecto, gracias, Manuel, a vos, y gracias a todos los participantes, y nos vemos la próxima. Chao. Chau, chau.